Hola, soy Sagrario Saiz y en los próximos minutos vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, de alimentación. Y lo vamos a hacer con Juan Revenga. Él es biólogo, dietista y nutricionista por la Universidad de Navarra, es profesor de la Universidad San Jorge de Zaragoza, ha sido colaborador de los medios de comunicación, por ejemplo, en Radio Nacional de España, y además en el año 2009 recibió el premio Danone por su labor de divulgación. Juan, con todo este currículum, bueno, primero, hola. Hola, ¿qué tal? Y segundo, gracias. ¿Y sabemos lo que comemos? ¿Nosotros los españoles comemos bien? Sí, sabemos lo que comemos en la medida de que podemos tener las garantías de lo que hoy estamos comiendo, pues dispone de unas características o tiene unas, unas características muchísimo más adecuadas de las que tenían hace una serie de años. Otra cosa es qué elección nosotros hagamos de esos alimentos, ya que disponemos de muchas influencias, de muchas opiniones con respecto a comer de una forma y comer de otra, y al final pues no terminamos haciendo las elecciones más adecuadas. Vamos a ir hablando de cómo tenemos que comer y qué es lo que tenemos que comer, pero hay una frase que dice, somos lo que comemos. ¿Es eso verdad? Bueno, a medias. Yo creo que nuestra realidad está, tenemos la tendencia de esculpir nuestra realidad a base de grandes eslóganes y de grandes frases, ¿no? Y esta de somos lo que comemos es una de ellas. El somos lo que comemos yo creo que hace referencia a la salud. O sea, la salud que nosotros tengamos va a depender de lo que nosotros comamos. ¿Y es esto cierto? Bueno, pues en cierta medida sí, pero no es ni muchísimo menos lo único. Tenemos muchísimos otros elementos que van a condicionar esa salud. En un estudio que se hizo en los años 70 por un canadiense que se llama Mark Lalonde, ponía de manifiesto cuáles eran los 4 grandes grupos que definían nuestra salud en el futuro. Y esa salud nuestra depende básicamente de 4 grandes condicionantes. Por un lado, los estilos de vida, es decir, qué como y qué no como, y aquí entrarían precisamente el que comemos, si fumo o no fumo, si tomo drogas de abuso, si bebo o no bebo, etc. Y eso condiciona nuestra salud en cerca de un 42-43%, que es el condicionante más importante. Pero además de todo ello tenemos la carga genética, que condiciona nuestra salud en un 27% aproximadamente. Y hablo de memoria también, otro de los condicionantes es el medio en el que nos hallamos, es decir, la contaminación, los riesgos que podamos tener alrededor. Y por último, el sistema sanitario en el que estamos inmersos, porque mi apendicitis, suponiendo que un día la tenga, va a evolucionar de distinta forma aquí en España que en un país pues, con menos recursos o quién sabe si con más recursos. Es decir, al final lo que comemos evidentemente es una parte muy importante de nuestros estilos de vida y los estilos de vida una parte muy importante de lo que va a condicionar nuestra salud, pero no es lo único. En algunos pilares de esos no podemos intervenir, como en la genética, por ejemplo, pero en la alimentación sí. ¿Cuáles son los...? Decías que al final tenemos mucha información, pero no acabamos de comer bien. ¿Cuáles son los principales defectos que tenemos o fallos que cometemos en la alimentación? Principalmente yo creo que el haber cambiado nuestro estilo de vida, o por lo menos las presiones a las que vivíamos antes o la sociedad vivía antes con respecto al reparto de horarios, las jornadas laborales, los puestos de trabajo, cuáles son sus circunstancias, el que los niños, por ejemplo, nuestros hijos terminen comiendo más veces en el colegio que en nuestras propias casas, y en definitivas cuentas generar un entorno que se ha occidentalizado con respecto a la perspectiva que teníamos hace unos años y haber puesto a nuestra disposición una serie de herramientas o de soluciones que para facilitarnos esa vida pues no nos hacen llegar precisamente las mejores soluciones. La solución de alguna forma sería, desde luego, implicarse un poquito más en nuestro acto alimentario a la hora de comprar, de preparar, de cocinar, de distribuir y de educar también a nuestros hijos. Es decir, ¿sería mejor que los niños comieran en casa que no en el colegio? Es controvertida la pregunta porque no es el único elemento que va a condicionar que un niño coma bien o coma mejor o coma peor. Pero qué duda cabe que aquellas familias en las que la familia se reúne y hace un uso de la cocina como se hacía antaño o hace una serie de años, pues dispone de una serie de herramientas más válidas para transmitir esa correcta cultura alimentaria que teníamos hace años, que estamos perdiendo y además estamos perdiendo diciendo que no queremos perderla. Me explico. Hace 30 o 40 años a nadie nos preocupaba tanto la alimentación como nos preocupa ahora. Hoy sabemos mucho más. Y sin embargo,
nos estamos alejando más de lo que debemos hacer de lo que se hacía ya hace 30, 40 años. El problema es que cuando uno piensa en una alimentación sana, bueno, piensa verduras, fruta, y da la sensación de que es algo aburrido. Podemos compaginar el hacer una alimentación sana, rica, pero además que sea divertida, o sea, que sea disfrute, que tengas disfrute a la hora de comer. Sí, más que divertida, yo lo haría descansar en que sea agradable, que sea placentera, que sea palatable y que se disfrute comiendo. Yo creo que esa pregunta se la podríamos hacer tranquilamente, pues, no sé, a nuestros antepasados y saber si en los años 60 o en los años 70 se comía con mayor disfrute que el que se pueda comer ahora. La respuesta es que sí, que no es que si se puede llegar a compaginar estos dos elementos, sino yo creo que es necesario y obligado el hacerlo. Y que es precisamente el momento en el que se desliga, en el que si como sano no puedo disfrutar y si disfruto tiene que ser pecado y me va a sentar mal, es el momento en el que lo estamos haciendo fatal. Ahora bien, para todo esto tenemos que tener una serie de recursos alimentarios. No vale que no es lo mismo abrir una lata de cocido madrileño que tú te hagas un cocido madrileño. Evidentemente, el disfrute en la mesa va a ser completamente diferente. Ajá. Decías que tenemos mucha información, y es verdad. Pero claro, también tenemos mucha publicidad alrededor. Publicidad que nos está diciendo, come esto, no comas esto es rico, esto no sé qué. Nos dejamos influir demasiado por esa publicidad. Está hecho para eso. La publicidad es lo que tiene, que intenta cambiar tendencias de compra o generar precisamente compras que a lo mejor tú no te habías planteado hacer. Precisamente está propiciada para todo esto. ¿Qué quiere decir? Que básicamente hay muchísimos intereses en torno a la alimentación. Puede haber muchísimos intereses también, por ejemplo, en la telefonía móvil. Pero sin el teléfono móvil creo que me han dicho que se puede vivir. Pero sin comer, no se puede vivir. Entonces, la industria alimentaria, los centros de distribución, la hostelería, sabe que nosotros, bueno, saben y sabemos nosotros también, que vamos a comer o vamos a tener que comer 2, 3, 4, 5 veces al día. Que además el comer nos importa muchísimo. Si tú quieres que un evento tenga un cierto éxito, pues pon un picoteo o un aperitivo, claro, al principio o al final o en medio, que sabes va a tener más éxito, ¿no? Es decir, nos movemos mucho por la pulsión del comer, pues tiene un peso importante en nuestra voluntad. Y claro, habiendo tantos intereses y estando la publicidad precisamente enfocada a vencer precisamente esas, o a cambiar nuestras decisiones de compra, está claro que sí, nos dejamos influenciar. Pero nos podemos creer lo que nos cuentan. Quiero decir, todos esos productos de rico en calcio, esto le bajará el colesterol, esto le ayudará a bajar la tensión. ¿Es verdad todo eso o es simplemente un atractivo para que lo compremos? Pues mitad y mitad. Yo sí también quería de alguna forma tener unas palabras de descargo para la industria alimentaria. La industria alimentaria, yo no sé por qué muchas veces se la observa de forma tan negativa como actualmente se le hace. La industria del automovilismo no tiene la automoción, mejor dicho, no tiene esta perspectiva negativa. Cuando un fabricante te hace un cinturón de seguridad o un airbag especial o un sistema de retención o de frenada para que tú estés más seguro en el coche, nadie lo cuestiona y dice, qué perversos son los de la industria del automóvil para que nosotros compremos esos coches. ¿No? Sin embargo, cuando esto sí que sucede en el marco de la industria alimentaria, muchas veces tendemos a hacer esta especie de pensamiento de piensa mal y acertarás. Sí que es cierto que muchas veces la labor de la industria alimentaria se emborrona por la acción de algunos fabricantes o de algunos productores de alimentos. Y sí que es cierto que aunque está todo esto regulado y que la mayor parte de todas las alegaciones y declaraciones nutricionales de los alimentos está regulada por ley, bueno, pues ya se sabe eso de echa la ley, echa la trampa o los agujeros por los que se escapan y se meten para poder hacer esas publicidades o esas alegaciones. En cualquier caso, una de las máximas que yo tengo con respecto a si podemos estar seguros de si un alimento nos aporta calcio, etcétera, una de las máximas que yo tengo es si un alimento dice de sí mismo en la publicidad que es bueno para lo que sea, no lo compres, cámbialo.
Quiero decir, ¿tú conoces alguna lechuga, algún rodaballo, algún arroz que diga que es bueno para tus defensas, para tu sistema inmune, para la caída del cabello, para tus huesos? No, ¿verdad? No, está claro. Bueno, que no. Pues esos alimentos más que aquellos que digan cosas de sí mismos. Entonces, de esos otros alimentos que nos dicen a lo mejor, pues es bueno el ajo para, yo qué sé, para una infección, es bueno el tomate, de eso sí que podemos hacer caso. Yo creo que el acceso de los ciudadanos a Internet o a tanta información pues ha dado pie pues, a todas estas cadenas en las que se exaltan, porque no creo que haya otro mejor término, las propiedades de estos alimentos. Muchas veces se sacan de contexto hasta el punto de poderlas recomendar como preventivos del cáncer, incluso curativos del cáncer, muchas veces sin absolutamente sin ningún fundamento científico, ¿no? Insisto, volvería a ser el tema de un alimento sobre el que se están haciendo unas alegaciones un tanto extemporáneas, ¿no? Con lo cual, volvemos al tema de antes, no es efectivamente un producto que lo encontramos en el supermercado que diga que es rico en calcio y que va a prevenir nuestra osteoporosis, pero nos lo estamos encontrando en un PowerPoint o en una cadena, en un correo, que no tiene mayor sentido y que la mayor parte de las veces, si no todo, la gran mayoría está descontextualizado totalmente, con lo cual yo no haría especial caso. Una pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿hay alimentos buenos y alimentos malos? Es decir, ¿el chocolate es malo porque sí y no se puede comer porque engorda? El pan también, o yo qué sé, o la lechuga es muy buena, muy buena. Vamos a ver, yo reniego, evidentemente estas listas existen y yo reniego de ellas, yo les llamo las tontolistas, ¿no? No se puede basar la alimentación en listados de alimentos buenos y alimentos malos. Al final siempre nos vamos a hacer alguno. Y en cualquier caso, un alimento jamás, tratemos de hacer una lista de estas, jamás debería pertenecer a ninguna de ellas. Porque la bondad o la maldad de un alimento va a depender del uso que nosotros hagamos de ellos. Los alimentos no nos han hecho nada. Somos nosotros los que con un mal uso del alimento podemos hacer que nuestra alimentación sea más o menos adecuada o más o menos inadecuada. En definitivas cuentas es un poco como el tema de los fármacos. Un fármaco tiene su posodología y te dicen que tienes que tomar el fármaco cada tanto tiempo y esta determinada cantidad, esta determinada dosis, ¿no? Pues con los alimentos sucede igual. Y es lo que sucede también con la pirámide de los alimentos, o con normalmente también las ruedas de los alimentos, o esas expresiones gráficas que de un solo vistazo podemos sacar este tipo de, si estamos entrenados para ello, este tipo de enseñanzas. Los alimentos que están en la cúspide nos están diciendo que tienen que ser tomados menos frecuentemente y en menor cantidad. Y ahí podríamos meter pues, el chocolate o los alimentos especialmente dulces, los refrescos, la comida más o menos rápida, por no llamarle basura. Y en los escalones de abajo aquellos alimentos que hay que incorporar con mayor frecuencia y en mayor cantidad. Y estaríamos hablando fundamentalmente de frutas, verduras y hortalizas y de alimentos ricos en hidratos de carbono, especialmente aquellos de origen integral. Estaríamos hablando de los cereales, estaríamos hablando de las legumbres, y en los pisos intermedios, en menor frecuencia, una frecuencia y cantidad intermedia, los alimentos eminentemente proteicos. Estaríamos hablando de lácteos, de cárnicos, de pescados, huevos. Para nuestra tranquilidad no pasa nada. Si de vez en cuando, por quitarme un poco el gusto, se toma una onza de chocolate, claro que no puede ser esto tomar cada día, ¿no? Efectivamente, lo que no se puede es vivir mártir o con una especie de espada de Damocles pendente de la cabeza, pensando que por comer una onza de chocolate, una porción de chocolate, vamos a echar al traste un régimen que yo recomiendo no seguir, o cualquier tipo de estas cosas, ¿no? O sea, vamos a contextualizar y vamos a disfrutar de la alimentación. Es que si no disfrutamos, vamos a cambiar rápidamente la alimentación. Decía Grande Cobian que es más fácil que una persona cambie de religión que cambie de estilo alimentario, ¿no? Y viene a representar que si nosotros no estamos disfrutando de la alimentación, habiendo tantos recursos como actualmente tenemos para comer o disfrutar comiendo, y tantas ocasiones a lo largo del día y tantas ocasiones a lo largo de nuestra vida para hacerlo, que como no disfrutemos comiendo, lo vamos a terminar cambiando hacia aquellas cosas que más nos satisfagan. Unimos esto con un problema que realmente está empezando a ser un problema social, que es el tema de la obesidad. Y sobre todo en los niños. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando para que haya esos índices tan altos de obesidad? Pues se están haciendo muchas cosas. Decir que la obesidad tiene un único problema, es un problema con una única causa, pues es
es irrisorio, ¿no? Es decir, es un problema multifactorial que atañe a distintos aspectos o esferas de la persona, desde luego su individualidad, los temas psicológicos, pero también los temas sociales, los temas culturales, y son distintas esferas que muchas veces no son contempladas de forma integradora y por lo tanto las soluciones no se aportan, no terminan por llegar. ¿Qué es lo que estamos haciendo básicamente mal y muy en resumen? Pues movernos poco o movernos menos de lo que debiéramos. Eso es una cosa fundamental, sí. Y comer más y peor, las dos cosas. Y todo eso está propiciado pues, por el entorno en el que vivimos. Lo hablábamos antes, por el tema de la organización de los tiempos de trabajo, de las jornadas laborales, los niños, de la disponibilidad alimentaria, de las modas, de las costumbres, de la influencia, vamos a llamarle, occidental, aunque nosotros evidentemente pertenecemos a un país de Occidente. Son muchas las esferas, pero básicamente es el cambio de lo que antes hacíamos a lo que ahora estamos haciendo, y estamos siguiendo la estela de lo que ha sucedido con otros países pues más occidentalizados o occidentalizados antes que nosotros. ¿Y estas personas tendrían que hacer una dieta? Porque te acabo de oír decir que esto de las dietas igual no había que hacerlas. Y lo que también dices es, si alguien no quiere adelgazar, por supuesto que no haga una dieta. ¿Hay que hacer dieta o no en según qué condiciones, cuando uno está un poco rellenito? Yo apostaría, y yo en mi consulta apuesto por no hacer dietas. Es más, yo desde que salí al terminar la carrera y salí al mundo laboral, no he hecho una dieta o no he puesto una dieta por motivos de sobrepeso o de obesidad. Nunca, jamás. Aunque me la han pedido. Yo vengo a que me ponga dieta y digo, pues tendrá que irse a otro lado porque aquí no vamos a hablar, no vamos a poner dieta. Y la razón es la siguiente. La palabra dieta, por lo menos en el imaginario popular, tiene una característica que es hoy empiezo y mañana, el día X acabo. Y ese día acabo implica normalmente el haber perdido una serie de kilos o que la dieta dura, pues eso, una semana, 15 días. Anda que no hay dietas de 15 días o de una semana. Y entonces cuando acaban, ¿qué hacemos? ¿Dónde volvemos? ¿En qué situación nos quedamos? ¿Volvemos a la de antes? Pues si volvemos a la de antes, volvemos a las circunstancias que nos han obligado a hacer, entre comillas, dieta. Con lo cual, lo que hay que hacer es revisar qué es lo que estamos haciendo mal, cuáles las circunstancias que han terminado por hacer que nosotros tengamos sobrepeso u obesidad y tratar de cambiarlas. Si no tenemos herramientas, pues ponernos en manos de un profesional que de forma integradora, conociendo todas nuestras circunstancias concretas y normalmente las más habituales en nuestro entorno, pues nos proporcionen las herramientas para cambiar malos hábitos por buenos hábitos. Y que además disfrutemos, perdona. Y entonces la clave puede estar en esa dieta mediterránea de la que tanto hablamos y que en teoría además se llevaba antes en este país y que parece que a lo mejor la estamos abandonando. Yo creo que sin lugar a dudas, o por lo menos es el mensaje más claro que de forma más clara puede recibir la población general, porque más o menos ya tiene una idea de qué es la dieta mediterránea y que no hay que explicársela demasiado. Aunque sí que sería bueno hacer hincapié en uno de los elementos más olvidados de la dieta mediterránea. Cuando se postuló este término, dieta mediterránea, que es de este siglo, quiero decir, la dieta mediterránea como constructo científico, se postuló en los años 60-70 del siglo XX. Y la primera característica que definía la dieta mediterránea por parte de Ansel Keys, que fue el autor, es la frugalidad. Es decir, las personas que siguen la dieta mediterránea y que tienen, por lo tanto, en ese estudio, mejor salud que quienes no la siguen, comen poco para lo relativamente mucho que se mueven. Es decir, el elemento de la actividad física estaba tan presente como para ponerla como la primera característica de este constructo mediterráneo. Es decir, un poco lo que decía el profesor Grande-Cobian, comer de todo pero en plato de postre. Sí, bueno, lo de todo tiene sus riesgos, ¿no? Esa es una frase muy conocida. Yo más que comer de todo hablaría comer mejor en plato de postre. Porque lo de todo, bueno, pues también incluye, vamos a hablar de la bollería, de la comida rápida, de los refrescos, de las chucherías. Y dices, bueno, ¿y esto en plato de postre todo en la misma proporción? No, en la misma proporción no puede estar. Es decir, comer más de aquello que sabemos a día de hoy, las cosas
aunque parezca mentira, avanzan y los profesionales tenemos un mensaje claro de cuál es la línea a seguir, y pasa por comer más alimentos vegetales, ¿no? O por incluirlos más en la dieta. Entonces, comer más de ese tipo de alimentos y comer menos de lo que actualmente hacemos de otros alimentos que no sean vegetales o que estén procesados, preparados, etc. Tú que eres dietista nutricionista, has dicho en algunas ocasiones que el nutricionismo tiene unos riesgos y que no se deberían seguir. ¿A qué te refieres con eso? El nutricionismo es una ideología, como todo lo que acaba en ismo. El socialismo, el nazismo, menos el periodismo, que es una profesión. Bueno. Bueno, pues pero hay periodismo ideológico. Bueno, el nutricionismo es una ideología que parte de atribuir al alimento las propiedades generales que individualmente tienen la suma de sus nutrientes. Es decir, ya no decimos toma naranjas que te van a venir muy bien y que es muy beneficioso. No, dices toma vitamina C y te dan naranjas. O toma más omega 3 y te dan pescado azul. Es decir, no deberíamos sacar de contexto al nutriente, porque cuando nosotros comemos alimentos no comemos nutrientes. Hombre, sí que los comemos, pero no podemos evitar otros. Entonces, seguir un patrón de alimentación en el que los alimentos que incluimos sepamos que contienen una proporción de los nutrientes adecuados es muchísimo mejor que ir a buscar al supermercado y meter en nuestro carro de la compra alimentos que sepamos que tiene vitamina C, que tiene vitamina A, que tiene hierro, que tiene calcio, que tiene omega 3, etcétera, etcétera. Un poco también en la línea de lo que decía antes. Olvidarnos de esos alimentos que dicen que tienen. Porque, por ejemplo, un plátano tiene 6 veces más vitamina B6 que el supuesto elemento que en estos botecitos de leches fermentadas que vende una conocida marca de productos lácteos en cada botellita, que es más efectivo para tus defensas, porque la vitamina B6 está relacionada con el normal funcionamiento del sistema inmune. ¿Qué es más beneficioso? ¿Tomarte un plátano, que no dice nada, o tomarte estas botellitas? Y además es más barato el plátano. Más barato, sí, efectivamente. Bueno, se pueden tomar las dos cosas, ojo. Ya, bueno. ¿Qué te parecen? Porque ahora está muy de moda. La dieta personalizada, la nutrigenética, es decir, unión de nutrición y genética. ¿Qué te parece este tipo de modas que están ahora? Vale. Con el descubrimiento, con la lectura del genoma humano, cuando se consiguió procesar y todo el genoma, parecía que se abría una puerta especialmente reveladora para futuras intervenciones, y una de ellas, sin lugar a dudas, será la dietética, ¿no? Y yo creo que se lanzaron las campanas al vuelo demasiado pronto. Incluso algunas de las personas que actualmente son hoy punta de lanza en la investigación de estas cuestiones, como el doctor José María Ordovás, apuntan que este tipo de intervenciones no son válidas. Es decir, es cierto que existen los test ya en el mercado, que a través de distintos laboratorios o distintas clínicas ponen a tu alcance test genéticos que te van a decir, teóricamente, qué te sienta bien a ti y qué no te sienta bien en virtud de tu genoma. ¿Esto va a tener un efecto palpable sobre la salud individual de cada una de esas personas que se hagan el test? Pues el doctor José María Ordovás lo duda, en virtud de lo que él manifiesta, y yo también lo dudo. Máxime cuando sabemos que el mensaje general de seguir una adecuada dieta mediterránea, que también daría para otra entrevista, que es la dieta mediterránea, sirve para todo el mundo. Es la mejor gasolina que conocemos, que podemos recomendar a todo el mundo y que va bien para todos los motores, para todas las personas. Entonces, decir que vamos a dar una gasolina especial para ti que tienes este motor, de momento es un poco precipitado. Es decir, yo no digo que en el futuro no sea tanto la nutrigenética como la nutrigenómica, que son dos conceptos distintos o dos formas de abordar el tema de la cuestión genética. No digo que no vayan a ser herramientas de futuro, pero actualmente no son una realidad. Pero sí que existen unos test que tú vas a la farmacia, te los hacen, por ejemplo, yo creo que puedo tener una intolerancia a algo, me voy a la farmacia y me lo dicen. ¿Me puedo fiar de eso o es mejor acudir a otra parte?
Si en el caso de los test genéticos yo ponía mis reparos, en este tengo que ser absolutamente contundente. No, eso es un fraude y además, o a día de hoy, no está demostrado por la ciencia o carecen de la evidencia científica para decir lo que dicen en la publicidad de estos test. De hecho, cuando estás hablando de intolerancias o cuando estamos hablando de intolerancias, el diagnóstico de estas situaciones se realiza puntualmente. Nadie es intolerante a todos, es intolerante pues, a determinados elementos de la alimentación en virtud de nuestro metabolismo, en virtud de nuestras condiciones fisiológicas. Bueno, el caso es que la ciencia médica a día de hoy dice que para el diagnóstico de las intolerancias se ha de hacer una prueba concreta conociendo o sospechando de esa intolerancia y entonces una prueba concreta te va a sacar de dudas y va a tener el suficiente aval diagnóstico. Las pruebas masivas, en las que bien a través de bioresonancia, que es un concepto un tanto esotérico, bien a través de la supuesta citotoxicidad, que hay test muy conocidos como el ALCAT, o bien a través de pruebas inmunológicas como son el ELISA, que todas ellas nos dicen si somos más o menos tolerantes a distintos alimentos, tantos como 190, incluso 200 alimentos o más, son un fraude. No sirven para nada. Bueno, sí, sirven para que una serie de señores hagan negocio, pero no sirven de nada útil para ti. Entonces, Juan, una persona que tiene problemas en la alimentación o no sabe exactamente qué comer, una persona que tiene obesidad y quiere hacer una dieta, una persona que sospeche que tenga alguna intolerancia, ¿a quién tiene que acudir? ¿Cuál es el especialista? ¿Un nutricionista? ¿Un dietista? Tenemos algunas dudas ahí sobre eso. Es normal. Yo lo primero que haría a estas personas sería recomendarles acudir a su médico, un médico de confianza, porque la profesionalidad no la da ni muchísimo menos un título colgado de la pared. Todos conocemos profesionales en distintas áreas profesionales, valga la redundancia, pues que no son precisamente el culmen o la imagen de la ética de la deontología profesional. E igual que hay, no sé, albañiles o fontaneros o mecánicos, mejores y peores y con mejor o peor ética, también hay médicos malos. Por eso digo que lo primero que debería hacer es ponerse en manos de un médico, de un buen médico, ¿no? Y dejarse asesorar. Y si la cuestión parece que deriva por cuestiones alimentarias, nutricionales, dietéticas, sugerirle la posibilidad de acudir, o el propio paciente, decidir el acudir a un dietista nutricionista, que es el profesional que ha estudiado en la universidad pues todos estos aspectos de una forma más integral e integradora. Es decir, no es un farmacéutico, pero ha estudiado farmacología. No es un médico, pero ha estudiado fisiología y fisiopatología. Y, por lo tanto, ha estudiado dietoterapia, es decir, en la dietética aplicada a la terapéutica de las distintas enfermedades. Y, al mismo tiempo, también tiene una cierta idea de cuáles son los hábitos alimentarios, los condicionantes que al final nos terminan haciendo decidir por comer una cosa u otra, sabe de cocina, da recomendaciones en este sentido. Es una de las personas, el dietista nutricionista, que profesionalmente pues pasa por término medio más horas que el resto de la población general en el supermercado, mirando etiquetas, conociendo alimentos y todas estas cuestiones, y por lo tanto es un profesional que conoce estas cuestiones, vamos a llamarle genéricamente alimentarias. Y por lo tanto sería deseable también un buen dietista nutricionista, porque si he dicho lo de antes, no puedo hacer la excepción y no la voy a hacer. También habrá buenos y malos dietistas nutricionistas desde mi punto de vista. ¿Y dónde os encontramos? ¿Estáis en la Seguridad Social? ¿Hay que ir a la medicina privada? ¿O dónde os encontramos? Pues tristemente hay que ir a la medicina privada. Un dietista nutricionista está o figura dentro de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, es decir, formamos parte de esas profesiones sanitarias reguladas por la ley. Tenemos un título universitario con la firma del rey debajo en nuestro título universitario, pero sin embargo no es un profesional sanitario que esté integrado dentro del Sistema Nacional de Salud. Y no los vamos a encontrar ni en atención primaria, ni en atención hospitalaria, ni especializada. Tristemente, y es una de las grandes demandas nuestras como colectivo, el paciente tendrá que dirigirse a la medicina privada, al ámbito privado para recurrir a un dietista nutricionista. Decíais que pasabais mucho tiempo en los supermercados mirando los alimentos. Quizás pecamos de que no miramos demasiado lo que compramos, que no leemos las etiquetas, o no nos tenemos tampoco que obsesionar con eso. No nos tenemos que obsesionar. Yo la mayor parte de las preguntas una buena parte de las preguntas que me hacen están relacionadas con cómo se interpreta el etiquetado nutricional. Para mí, o para un dietista nutricionista, es una de las informaciones más básicas que hay.
hay algunos médicos que me han preguntado sobre cuestiones de etiquetado nutricional que no saben a qué hace referencia o cómo interpretarla. Es decir, que no todos los profesionales sanitarios entienden el etiquetado nutricional o no todas las personas con una especial formación superior las van a entender. Y es complicado, sí. Es que no es especialmente sencillo. No sé. Además, si no tiene ninguna alegación, no tienen la obligación de ponerle etiquetado nutricional. Un paquete de arroz que no diga nada de sí mismo en el exterior, aunque ponga el etiquetado nutricional, no está obligado a hacerlo. Con lo cual, no sé, yo no sé hasta cierto punto si convendría el quitarlo. Y que aquel que no lo tenga que poner por ley, pues que prescinda de él. Bueno, entonces estás recomendando todo lo contrario de lo que se dice, más información, etcétera. Es una sugerencia, no lo sé, porque ¿para qué nos sirve la información si no sabemos interpretarla? Ya. Para confundirnos más, para sacar a lo mejor lecturas descontextualizadas. Hoy leo en el periódico, el azúcar mata, o los 5 venenos blancos para la salud en la alimentación, y te hablan de la leche, el azúcar, la harina, y bueno, ya no recuerdo qué más cosas, ¿no? Entonces, vas al etiquetado nutricional y bien en la lista de ingredientes o bien en esa información nutricional ves que tiene azúcar y dices, pues ya está, esto es mal, esto hay que tirar, esto hay que... Y si bien es cierto que no conviene hacer un abuso de alimentos especialmente ricos en azúcares o que nuestra alimentación sea especialmente rica en azúcares, en hidratos de carbono simples, pues no, insisto, no vamos a hacer alimentos buenos y alimentos malos. Ya para terminar, Juan, danos unas claves para una alimentación buena. ¿Qué es lo que tenemos que comer o cómo debemos comer? Voy a intentar dar una serie de consejos los menos posibles y lo más difícilmente malinterpretables. El primero de ellos sería que comiéramos más vegetales de lo que actualmente lo hacemos. Que tomáramos postre, fruta, que en todas las comidas principales incluyéramos siempre, las comidas principales son la comida y la cena, incluyéramos siempre una ración de alimentos vegetales, bien como primer plato, en forma de sopa, gazpacho, de ensalada, de verdura, bien como guarnición del segundo plato, que puede acompañar la carne, el pescado. No tiene por qué haber siempre carne o pescado. Ese sería el primer consejo, que incluyéramos más alimentos vegetales que los que actualmente comemos. En segundo lugar, que nos preocupáramos más de las cuestiones de la alimentación, intentando ser nosotros los actores principales. Quienes compramos, quienes preparamos, quienes cocinamos y al mismo tiempo quienes implicamos al resto de nuestro entorno para seguir haciéndolo así y transmitamos la cultura que tenían y que nos transmitían nuestras antes más abuelas y madres y que nosotros, ahora padres y madres, seamos capaces de transmitírsela a nuestros hijos y que ellos a su vez en su día puedan hacer lo mismo. Es que si no se va a perder, va a desaparecer. Y por último, tratar de huir de aquellos alimentos que dicen de sí mismos que tienen algo o que son buenos para comprar alimentos mudos. Dicho de otra forma, comprar judías, comprar legumbres, lentejas, garbanzos, comprar verduras, comprar pescado, comprar yogures, pero que no digan nada de sí mismos, no hace falta, y movernos más. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por todo y a todos ustedes esperamos que les hayamos resuelto algunas de sus dudas. Muchas gracias.